Entonces tenemos que determinar las reacciones. Aquí tenemos AX, tenemos HY y HX. Tenemos que determinar las reacciones. Para esto necesitamos un diagrama de cuerpo libre, ¿sale? En el diagrama de cuerpo libre vamos a ver lo siguiente. Vale, en el diagrama de cuerpo libre recuerden que lo que tenemos que hacer es anotar nuestro cuerpo rígido y colocar todas las fuerzas externas, ¿vale? Entonces, como lo hemos mencionado, aquí tenemos A, aquí tenemos la fuerza de 300, la fuerza de 600, aquí otra fuerza de 600, aquí otra de 600, otra de 300 y aquí nuestras reacciones H, Y y HX. Generalmente para estos nosotros tenemos tres ecuaciones. Tenemos la sumatoria de momentos, tenemos la sumatoria de fuerza en X y tenemos la sumatoria de fuerza en Y. Estas son nuestras tres condiciones de equilibrio que se tienen que cumplir para que nuestro sistema esté en equilibrio. Entonces, con eso podemos determinar lo que son nuestras reacciones, nuestra reacción en A y nuestra reacción en H. Pero generalmente lo más conveniente va a ser empezar siempre por la sumatoria de momentos. ¿Por qué? Porque la sumatoria de momentos la puedes aplicar en el punto que tú quieras, ¿vale? Tú puedes aplicar la sumatoria de momentos en el punto que quieras y eso nos hace que sea mucho más sencillo. Generalmente la sumatoria de momentos va a convenir aplicarla donde tengas más reacciones. Esto es generalmente, ¿por qué? Porque en este caso en particular da exactamente lo mismo si haces sumatoria de momentos en A o sumatoria de momentos en H. Independientemente de que en H tengamos dos reacciones, da lo mismo porque HX no va a generar momento en ninguna de las dos, entonces da igual, puede hacer sumatoria de momentos en A o sumatoria de momentos en H y es exactamente lo mismo, pero como recomendación general será donde tengas más incógnitas, ¿vale? Entonces vamos a hacer una sumatoria de momentos en H. Para la sumatoria de momentos en H yo voy a definir este sentido como nuestro sentido positivo, es decir, los momentos que van en sentido contrario a las medidas del reloj como positivos. Entonces voy a hacer la suma de momentos. El primer momento que tenemos es el momento que nos genera la fuerza A. Voy a ir de izquierda a derecha. El momento que nos genera la fuerza A va a ser un momento que si yo dejo fijo este punto que les puse en verde, que es donde voy a sumar los momentos, el momento que me genera la fuerza A va en este sentido. Es decir, va en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, es contrario al que yo puse como positivo. Entonces tendremos un momento que será menos A, que multiplica la distancia, que la distancia son 32. Vemos que el siguiente momento es el de 300, el momento que sigue es este de 600, entonces este va a ser un giro en este sentido, que es sentido contrario a las manecillas del reloj. De acuerdo a lo que yo estoy viendo, es también positivo. Entonces tenemos que es más 600, que multiplica ahora a 24, porque 24 es la distancia, ¿sale? Que son estos. Entonces, vamos a continuar. Ya llevamos estos tres momentos, vamos con el que sigue, que sería el momento de esta fuerza. Entonces aquí tendremos que esta fuerza va a tener un giro en este sentido con respecto al punto H. Entonces ese giro va a ser positivo de acuerdo a lo que yo estoy considerando y va a ser 600, que multiplica la distancia, que la distancia en este caso será de 16, ¿sale? Después tendremos el momento de esta fuerza, que será un giro en este sentido, que en este caso es positivo, más 600, que multiplica una distancia que es de 8. Estos ya son todos los momentos y tendría que ser igual a 0. Estos tres momentos recuerden que son 0. 32 veces A, más 300 por 32, que nos da 9600, más 600 por 24, que nos da 14400, más 600 por 16, que nos da 9600, 4800. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces tendríamos que 32A más 38400 es igual a 0. Entonces A es igual a 38400 entre 32. Lo que nos da que es 1200 libras. Ya tenemos la sumatoria de momentos en A. Recuerden que además de la sumatoria de momentos necesitamos sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces lo voy a poner aquí. Ya sabemos que esta fuerza vale 1200. Por si no quedó claro, la sumatoria de fuerza en X
es igual a 0, por lo tanto hx tiene que ser igual a 0. Y nos queda una incógnita que es hy. Para esa usaremos sumatoria de fuerza en y igual a 0. Y en la sumatoria de fuerza en y tenemos a menos 300, menos 600, menos 600, menos 600, menos 300, más hy es igual a 0. ¿Sale? Estas son todas estas fuerzas, esta y hy. Sabemos que A vale 1200 menos 6200 menos 2400 más hy es igual a 0. Y entonces obtendríamos que hy es igual a 1200. Ya sabemos la reacción en H y sabemos también la reacción en A. Con esto ya podemos confirmar que la armadura es simétrica. ¿Cuándo es simétrica una armadura? Cuando tenemos los mismos elementos a la izquierda que a la derecha y tenemos las mismas fuerzas. Si hubiera una fuerza distinta, por ejemplo que aquí hubiera una fuerza así, o lo que fuera, ya no sería simétrica, ¿vale? O que hubiera un elemento extra, por ejemplo que hubiera un elemento extra aquí, ya no sería simétrica, ¿sale? Entonces, siempre y cuando todos los elementos sean iguales y todas las fuerzas sean iguales tanto a la izquierda como a la derecha, se considera que la armadura es simétrica. ¿Y por qué es importante esto? Porque si una armadura es simétrica, entonces las fuerzas internas de la izquierda van a tener que ser iguales a las de la derecha. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si yo calculo esta y esta, por ejemplo, será lo mismo, tendrán los mismos valores que estas dos de acá. ¿Sale? Un ejercicio de este tipo en donde tenemos que resolver bastantes nodos, pues se resuelve a la mitad. Nada más tenemos que resolver la mitad, ya sea de la izquierda o de la derecha, y con eso tenemos ya la armadura completa. Bien. Entonces ahora sí, ¿qué seguiría? ¿Qué seguiría? En este momento tenemos la opción de resolver el A o el H, el que quieran. Y de hecho, para esta armadura en particular, el A y el H son nodos iguales. Entonces da igual el que quieran resolver. ¿Vale? Vamos a resolver el nodo A. Si resolvemos el nodo A, ¿qué fuerzas hay sobre el nodo A? Tenemos dos fuerzas externas, la de 300, la de 1200. ¿Qué otras fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza AB. Yo las voy a suponer siempre a tensión, ¿vale? Tenemos AB y AC, ambas las supuse a tensión. ¿Por qué nos conviene comenzar suma de fuerzas en X o suma de fuerzas en Y? ¿Por qué? Miren, en X tenemos estas dos participando. En X participan esas dos. Y de las dos que participan, ninguna la conocemos. Entonces no nos conviene en X. Por otro lado, en Y únicamente participa esta. Y bueno, estas dos. Pero las dos rojas ya las conocemos. La única que no conocemos es la azul. Entonces en Y tenemos una sola fuerza que no conocemos. Por lo que nos conviene comenzar. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza de 1200 menos la fuerza de 300 más la componente vertical de AB. Para la componente vertical de AB voy a usar este triángulo que está aquí, lo estoy pintando en rosa. Tenemos que tiene de base 8, de altura 6 y la hipotenusa va a ser 10. ¿Sale? Entonces, utilizando ese triángulo, la componente vertical de AB va a ser más, porque va hacia arriba, 6 entre 10 AB. Entonces tenemos que 900 más 0.6 veces AB es igual a 0. Con esto obtendremos que AB va a ser igual a menos 900 entre 0.6 y esto nos va a dar de 1500. Negativo, ¿no? Ya que tenemos esto, podemos continuar con sumatoria de fuerza en X. En X tenemos estas dos. Tenemos AC, va toda completa en X. Es positiva porque va hacia la derecha, más la componente horizontal de AB. La componente horizontal de AB va a ser 8 entre 10. AB es igual a 0. Pero entonces, como ya sabemos el valor de AB, que es de menos 1500, entonces tendremos que AC nos va a salir de 1200 libras. Esto sería todo por el nodo A. Ya descubrimos esta, que eso hace que ya hayamos descubierto esta y esta. Entonces, ¿a qué nodo podemos continuar? Aquí tenemos otra situación muy particular, si no, de cualquier forma aquí lo podemos observar. Miren, tenemos en el nodo C tenemos la fuerza CE,
tenemos la fuerza AC y tenemos la fuerza CB. No tenemos una sola fuerza que está en una dirección, ya sea en X o en Y, como en este caso, tendrá que valer 0. Entonces la sumatoria de fuerza en Y es igual a 0, CB tiene que valer 0, ¿vale? Está muy sencillito. ¿Cuánto vale CE? Porque vale lo mismo que AC. Otra vez tenemos dos fuerzas que están en la misma dirección, entonces tienen que ser iguales. Entonces aquí tendríamos menos AC más CE es igual a 0. Entonces CE va a ser igual a AC, que esto es 1200. Si te fijan, este nodo pues es bastante sencillo. Entonces ya resolvimos dos nodos, fíjense. Entonces ya ahora que tenemos dos nodos resueltos, pues entonces, ¿por dónde podemos continuar? ¿Qué podemos hacer? Tenemos ya este y este. Podemos resolver el nodo B porque aquí solo tenemos estas dos incógnitas, ¿vale? Entonces vamos al nodo. En el nodo B, ¿qué fuerzas hay? Tenemos la fuerza AB, que ya la conocemos. Si quieren la pueden poner como AB o le pueden poner ya el valor que era de 1500. Tenemos BC. Nuevamente esta es una fuerza que ya conocemos. En este caso en particular esa fuerza vale 0. Si quieren se puede poner, o si por alguna razón les hace más fácil la vida, pues pueden ya no ponerla porque ya sabemos que vale 0. Tenemos BE, muy bien. BD, muy bien. La fuerza externa de 620. Entonces aquí tenemos únicamente dos incógnitas que son estas dos fuerzas, BD y BE. En este caso en particular, si se fijan, tanto BE como BD tienen componente en X y componente en Y. Entonces no ganaríamos nada empezando por X o por Y, da igual por la que empecemos. Si empezamos por X, tendremos que hacer también Y y viceversa, ¿sale? Entonces no hay ninguna más fácil que otra. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerza en X, nada más porque sí. En la sumatoria de fuerza en X tenemos que calcular las componentes de cada una de nuestras fuerzas en X. Tenemos la componente horizontal de AB. Para AB tendríamos este triángulo que les había puesto aquí en rosa, que tiene de base 8, de altura 6 y la hipotenusa 10. Entonces su componente en X va a ser menos 8 décimos de AB. Luego pasaremos a la componente horizontal de BE. Si se fijan, para BE tenemos otro triángulo que tiene las mismas medidas que el triángulo rosa. Entonces también será más 8 décimos de BE. Para BD tenemos el triángulo, lo voy a hacer acá un poco más grande, que tiene de base 8. Y la altura pues ya sabíamos que era de 2.33 pies, ¿vale? Entonces eso nos daría una hipotenusa de 8.33 pies. Entonces aquí sería 8 entre 8.33 BD. Y esto tiene que ser igual a 0. Muy bien, entonces sustituimos el valor de AB, que recuerden que AB valía menos 1500. Entonces aquí nos quedaría de 1200 más 0.8 veces BE más 0.96 veces BD. Y esto va a ser igual a 0. Entonces de aquí podemos despejar, yo voy a despejar BD y tendremos que va a ser menos 1200 menos 0.8 BE entre 0.96. Entonces tendremos que BD va a ser menos 1250 menos 0.833. Entonces esto sería la sumatoria de fuerza en X y tendríamos que irnos a sumatoria de fuerza en Y. En la sumatoria de fuerza en Y vamos a tener lo siguiente. Me pongo aquí. Aquí está la sumatoria de fuerza en X. Vamos a la sumatoria de fuerza en Y. Sumatoria de fuerza en Y igual a 0. En la sumatoria de fuerza en Y tenemos la componente de AB, que la componente de AB va a ser negativa porque va hacia abajo, 6 entre 10 AB. La componente de BE, que también es negativa porque también va hacia abajo, 6 entre 10 BE. La fuerza de la componente de BD, que va a ser positiva porque va hacia arriba, que es 2.33 entre 8.33 BD. Y la fuerza de 600, menos 600. Recuerden que BC vale 0, ¿sale? Entonces ya no le estoy poniendo. Entonces, esta que está aquí, ya sabemos que AB vale menos 1500, entonces esto nos daría de 900 positivo, menos 0.6 veces BE, más 2.33 entre 8.33, que nos queda 0.28, BD, menos 600, ¿vale? Pero en lugar de poner BD ahí, yo voy a poner ya el valor que teníamos acá de BD, ¿vale? El valor que teníamos aquí en verde. Y entonces lo voy a poner aquí.
que sería de menos 1250 menos 0.833 BE. Y esto nos quedaría igual a 0. ¿Sale? Entonces 900 menos 600 nos quedaría de 300 menos 0.6 veces BE más 0.28 por 1250 menos 350 y 0.833 por 0.28. Eso nos da de 0.233. Y entonces de aquí, ¿qué obtendremos? Obtendremos el valor de BE. Bueno, nos queda menos 0.833 BE va a ser igual a 50. Muy bien, ya que tenemos el valor de BE, que es de menos 60 libras, pues lo sustituimos aquí para encontrar el valor de BD. Entonces menos 60 por 0.833. Esto nos va a quedar positivo y nos quedan 50. Menos 1250 nos queda de menos 1200. BD es igual a menos 1200 libras. En este momento vamos a ver dónde estamos. Nosotros ya tenemos un montón, ya tenemos este, ese no, y este. Entonces ya nada más nos falta un solo elemento, que es el elemento DE, ¿vale? Pues podemos continuar tanto por el nodo D o por el nodo E, el que ustedes quieran. De hecho es casi lo mismo. Tal vez el D sea un poquitito más fácil porque tienes una fuerza menos. Nada más son 4 fuerzas. Y en el E tienes 5. Podría ser, pero pues en realidad es casi lo mismo, ¿vale? Entonces vamos a hacer el nodo D. Si se fijan en el nodo D que tenemos, el nodo D, tenemos lo siguiente, tenemos el nodo, tenemos la fuerza de 600, tenemos la fuerza BD, la fuerza DE y la fuerza DF. Y es la única fuerza que me interesa en este caso, porque es la única que me falta, es DE, ¿vale? Entonces es la que vamos a buscar. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Para la sumatoria de fuerzas en Y, pues tendremos la fuerza 600, que va a ser negativa, que es menos 600. Tendremos la fuerza BD. La fuerza BD, recuerden que tenemos que tener las componentes que las usaremos con ese triángulo azul, ¿vale? Entonces la componente vertical va a ser negativa, menos 2.33 entre 8.33 BD. Además de esto, la componente vertical de DF, que también será menos 2.33 entre 8.33, pero ahora es DF, menos DE, igual a 0. DE no tenemos que sacar componentes porque va toda en sentido vertical, ¿vale? Nosotros ya sabemos el valor de BD y de DF, que es de menos 1200. Entonces lo sustituimos ahí, entonces tenemos menos 1200, que multiplica a 2.33 entre 8.33, y nos quedará de 335.65. Entonces queda menos 600, menos 335.65, menos 365.65, menos DE. Perdón, este es más, perdón. Es 335, ¿no? Entonces nos quedaría que DE va a ser igual a 71. Entonces tenemos todo. Lo único que haría falta sería expresar nuestros resultados. Ya tenemos todas las barras de la armadura, los voy a poner aquí. Recuerden que los resultados se expresan todos positivos, ya nada más decimos si es tensión o compresión. Lo primero que hicimos fue el nodo A, que está aquí. Y en el nodo A descubrimos el nodo AB, perdón, la barra AB, que la barra AB a su vez va a ser igual a la barra FH. Y entonces AB y FH van a ser 1500 a compresión. También descubrimos la barra AC, que la barra AC no solo es igual a AC, sino que también es igual a esta, que es CE, también es igual a esta, que es EG, y también es igual a esta, que es GH. Y que todas esas son 1200 libras a tensión. Después descubrimos el nodo C. En el nodo C encontramos que CB, que es igual a FG, vale 0. ¿Qué significa que CB y FG valgan 0?
realmente no son necesarias bajo esta configuración de carga. Bajo esta configuración de carga, es decir, como están colocadas estas fuerzas, estas de aquí, tú la puedes quitar y no pasa nada, o la puedes seguir dejando y no pasa nada. No están cargando nada, ¿vale? Luego nos fuimos al nodo B. Esto ya antes. Tengo los resultados. Aquí está. En el nodo B. En el nodo B encontramos el valor de BD, que resultó ser igual al de DF, y que ambos son 1200, pero en este caso son a compresión. Luego también encontramos el valor de BE, que también es igual al de EF, y estos son 60 a compresión. Y por último, DE, déjenme lo traigo para acá, es de 71.3 libras a tensión. Entonces, en ejercicios de este tipo, pues ya es un poquito más complejo porque tenemos que primero determinar reacciones y después usar el método de nodos para encontrar las fuerzas. Ya en los nodos, pues si se fijan, todos los nodos son lo mismo. Lo único es que pues va a haber nodos como en este caso el nodo C. El nodo C fue bastante sencillo porque por cómo están acomodados los elementos. Ese fue muy sencillo. Y tal vez nodos como el B, en donde en este ejercicio fue tal vez el más complicadillo, más tardado que los demás. Pero, y nodos intermedios como el A y el D, por ejemplo, son intermedios. Y el nodo C, pues es muy fácil. Eso es lo único que va a cambiar, pero si se fijan es repetición y repetición, es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Tenemos que estar haciendo lo mismo varias veces. Y con esto van a ustedes practicar y van a ser más hábiles.